Un trueno resonó en las montañas de Colorado mientras Tobias Crowe, con la espalda contra la pared de la cabaña, rifle en mano, observaba a 50 soldados rodear su propiedad. Pero 12 horas antes, solo era un hombre que intentaba olvidar la guerra que le había destrozado el alma. La tormenta había sido despiadada aquella noche de octubre de 1867. La lluvia golpeaba contra las contraventanas de madera de su aislado rancho mientras Tobias, sentado junto al fuego moribundo, bebía su tercer whisky. Los relámpagos iluminaban su rostro curtido y la profunda cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la mandíbula. Un recordatorio de Antietam, donde había hecho cosas que aún lo despertaban gritando. Vivía solo por decisión propia, sin vecinos en 20 metros a la redonda. Sin visitas. Sin preguntas sobre su pasado. Solo él, sus caballos y los fantasmas que lo seguían desde el campo de batalla. El silencio era su penitencia. El aislamiento, su prisión. Pero esa noche, algo rompió esa quietud sagrada. El grito desesperado de un caballo atravesó la tormenta, seguido del grito de una mujer. Tobias se quedó paralizado, con el vaso de whisky a medio camino de los labios. En 3 años de soledad, nadie se había acercado a su refugio en la montaña. Agarró su rifle y salió al porche cubierto. La lluvia le empapó las botas al instante. A través de la oscuridad, la vio, una figura con túnicas oscuras que se tambaleaba por el barro, agarrándose el costado. La sangre manchaba la tela de negro a los relámpagos. Detrás de ella, un caballo yacía inmóvil en el lecho rocoso del arroyo, con el cuello torcido en un ángulo antinatural. Se desplomó a 20 metros de su cabaña, de cara al suelo fangoso. Tobias dudó. Había jurado no ayudar a la gente, había jurado no involucrarse. Cada vez que intentaba hacer el bien, terminaba en sangre y arrepentimiento. Pero cuando otro rayo iluminó su figura inmóvil, vio algo que le oprimió el pecho. El cuello blanco del hábito de una monja. Una mujer de Dios desangrándose en su patio. Maldijo en voz baja y corrió hacia la tormenta. Cuando la alcanzó, la volteó con cuidado. Era joven, quizá de unos 30 años, con el pelo castaño rojizo escapándose de su velo empapado. Un profundo corte le atravesaba la sien izquierda y respiraba con dificultad. Pero lo que le detuvo el corazón fue el agujero de bala en su hombro, que seguía sangrando. Alguien le había disparado a una monja. Al levantarla en brazos, ella se movió ligeramente. Sus ojos marrones se abrieron de golpe un instante. Susurró algo que él no pudo oír por encima del trueno, y luego volvió a quedar inerte. Pero en esos pocos segundos de conciencia, vio algo que lo heló más que la tormenta. Puro terror. Tobias la llevó dentro, con la mente acelerada. Las monjas no viajaban solas por los pasos de montaña. No recibían un disparo por accidente, y desde luego no parecían tan asustadas a menos que estuvieran huyendo de algo mortal. Mientras la acostaba en su cama y comenzaba a rasgar la tela para vendarlas, un pensamiento le martilleó la cabeza con más fuerza que el trueno exterior. Quienquiera que hubiera hecho esto vendría a buscarla, y cuando lo hiciera, sus 3 años de pacífico aislamiento terminarían para siempre. Al amanecer, la tormenta había pasado. Pero Tobias no había dormido ni un minuto. Había pasado la noche limpiando las heridas de la monja, obligándola a beber whisky para combatir la infección y paseándose por su cabaña como un lobo enjaulado. Cada sonido del exterior le hacía apretar el rifle con más fuerza. Ella se despertó con los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas, jadeando e intentando incorporarse. Tobias estuvo al instante a su lado, presionándola contra la cama. Tranquila, hermana. Has perdido mucha sangre. Su mirada recorrió la rústica cabaña, fijándose en las pieles de animales de las paredes, los metales de guerra que colgaban sobre la chimenea, y finalmente se posó en su rostro lleno de cicatrices. Intentó hablar, pero solo logró un susurro. Agua, dijo con voz ronca. Él le trajo una taza de hojalata, sosteniéndole la cabeza mientras bebía. Cuando por fin pudo hablar con claridad,
Sus primeras palabras no fueron de gratitud. Fueron una advertencia. Tienes que esconderme, dijo, agarrándolo de la muñeca con una fuerza sorprendente. Nos matarán a ambos si me encuentran aquí. Tobías dejó la taza lentamente. ¿Quiénes son? Su rostro palideció como la nieve recién caída. Los hombres del coronel Marcus Whitmore. Creen que vi algo que no debería haber visto. El nombre golpeó a Tobías como un puñetazo en el estómago. Whitmore, su antiguo oficial al mando, el hombre que le ordenó quemar esa iglesia en Georgia, que había sonreído mientras los civiles gritaban. El hombre responsable de las pesadillas que llevaron a Tobías a esta montaña. ¿Qué viste?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía que no quería la respuesta. Hermana Magdalena, susurró su nombre mientras deliraba, cerró los ojos. Una caravana, 40 prisioneros apaches, la mayoría mujeres y niños. El coronel ordenó su ejecución. Dijo que eran combatientes enemigos. Viajaba para fundar una escuela misionera cuando presencié. Ella se estremeció. Estaba escondido entre las rocas. No me vieron, pero alguien debió de haber visto mi caballo. Tobías sintió el familiar retortijón en el estómago. Whitmore no había cambiado, seguía asesinando inocentes, seguía cubriendo sus huellas. ¿Cuántos hombres te persiguieron? 12 soldados me persiguieron hasta las montañas. Los perdí en la tormenta. Pero ella volvió a agarrarlo del brazo. El coronel Whitmore no se detendrá. No puede dejar que llegue a Fort Collins ni al gobernador territorial. Lo que vi podría acabar con su carrera. Tal vez lo lleve a un tribunal militar. Como convocado por sus palabras, un sonido distante flotó en el aire de la montaña. El estruendo rítmico de muchos caballos acercándose rápidamente. Tobías se acercó a la ventana y miró por una rendija en las contraventanas. Se le heló la sangre. Al menos 50 soldados de caballería emergían del bosque, formando un amplio círculo alrededor de su cabaña. Sus uniformes azules estaban impecables a pesar del largo viaje, y sus rifles brillaban bajo el sol de la mañana. A la cabeza cabalgaba una figura familiar con casaca de oficial, su barba gris pulcramente recortada, sus ojos fríos escudriñando la cabina como un depredador al acecho de su presa. El coronel Marcus Whitmore los había encontrado. Hermana, dijo Tobías en voz baja, sin apartar la vista de la ventana. Pase lo que pase, necesito que sepas algo. Ese hombre de ahí afuera me destrozó el alma una vez. No dejaré que lo vuelva a hacer. El sonido de los caballos se hizo más fuerte. Cascos chapoteando en los charcos. Dejados por la tormenta. Entonces se escuchó la voz de Whitmore, amplificada por años de mando en batalla. Tobías Crow, sé que estás ahí dentro, cobarde. Sal y enfrenta la justicia. Pero lo que más aterrorizó a Tobías no fueron los 50 rifles que apuntaban a su casa. Fue la sonrisa que pudo percibir en la voz de Whitmore. La misma sonrisa que había mostrado mientras veía arder la iglesia. Tobías revisó su rifle y se apartó de la ventana. La hermana Magdalena intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor al sentir un dolor intenso en el hombro herido. «Quietos», susurró. «Y oigan lo que oigan ahí afuera. No hagan ruido». Abrió la puerta de la cabaña lo justo para salir al porche. 50 soldados estaban inmóviles sobre sus caballos, con los rifles listos, formando un círculo perfecto alrededor de su propiedad. A algunos los reconoció de la guerra. Hombres que habían seguido las órdenes de Whitmore sin rechistar, sin importar cuán oscuras se volvieran. El coronel Whitmore permanecía erguido en su silla, con la misma sonrisa depredadora en los labios. Los años lo habían tratado con benevolencia. Su uniforme estaba inmaculado, su barba perfectamente cuidada, sus botones de latón relucientes. El éxito y el poder lo habían hecho aún más peligroso. «Hola, Tobías», gritó Whitmore alegremente, como si saludara a un viejo amigo. «Tienes un aspecto terrible. La vida en la montaña no te sienta bien. Dime qué te importa, coronel». «Mis asuntos», rió Whitmore, desmontando lentamente.
Estoy rastreando a una fugitiva peligrosa, una monja que robó documentos militares clasificados y asesinó a 2 de mis soldados. Tobías mantuvo el rostro impasible, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la empuñadura del rifle. Incluso ahora, Whitmore mentía con la misma facilidad con la que respiraba. No he visto ninguna monja por aquí, dijo Tobías. ¿En serio? Whitmore se acercó, con la mano apoyada con indiferencia en su arma, porque mi rastreador encontró señales muy interesantes junto a ese arroyo. Un caballo muerto con una silla de montar de misión. Un rastro de sangre que llevaba directo a tu puerta. Y sonrió aún más. Vendajes frescos ardiendo en tu fogata. Tobías maldijo en silencio. Quemaría los trapos ensangrentados al amanecer, pensando que el humo se disiparía con la niebla matutina. Ahora podría hacer que mis hombres registraran tu cabaña. Whitmore continuó. Pero ambos sabemos cómo son estas búsquedas en la montaña. Tantos disparos, tantos accidentes trágicos. Incluso transeúntes inocentes a veces quedan atrapados en el fuego cruzado. La amenaza era clara. Entreguen a la monja o todos morirán. Lo que me parece fascinante, dijo Whitmore, deteniéndose a solo 3 metros del porche, es que haya decidido involucrarse de nuevo en asuntos militares. ¿No aprendió la lección en Antietam sobre lo que ocurre cuando desobedece órdenes? La cicatriz en el rostro de Tobías empezó a latir. Antietam, donde se había negado a ejecutar a médicos confederados capturados, donde Whitmore personalmente se había tallado esa cicatriz en el rostro como castigo, llamándola un recordatorio de insubordinación. Esos días se acabaron, dijo Tobías. De verdad. Los ojos de Whitmore brillaron con una alegría maliciosa. Porque parece que está albergando a un terrorista que amenaza la seguridad nacional. Eso lo convierte en un traidor, sargento Crowe. Y ambos recordamos lo que les hago a los comerciantes. Detrás de él, los soldados se removían en sus sillas, esperando la orden de atacar. El sol de la mañana ascendía, pero el aire se sentía frío como el invierno. Te daré una oportunidad, dijo Whitmore, bajando la voz hasta convertirse en un susurro mortal. Tráeme a la hermana Magdalena y te dejaré vivir. Sigue protegiéndola, y esta montaña será tu tumba. Dentro de la cabaña, una tabla del suelo crujió. La sonrisa de Whitmore se convirtió en una mueca lobuna. Ah, me escucha. ¡Qué perfecto! Alzó la voz. Hermana, sé que puedes oírme. Sal ahora y el señor Cuervo vive. Escóndete como un cobarde y observa cómo muere por tus pecados. Tobías oyó movimiento tras él, pasos suaves acercándose a la puerta, y el corazón le latía con fuerza al comprender lo que ella estaba a punto de hacer. La puerta de la cabaña se abrió tras Tobías, y la hermana Magdalena salió al porche, pálida pero decidida. Se había envuelto los hombros con una manta para ocultar el hábito manchado de sangre, pero no pudo ocultar el dolor en sus ojos. Con él Whitmore, dijo, con una voz más fuerte de lo que Tobías esperaba. Estoy aquí. Suelte al señor Cuervo. El rostro de Whitmore se iluminó de triunfo. Hermana Magdalena, qué refrescante ver a alguien sensato. Hizo un gesto a sus hombres. Llévenla. Pero Tobías se hizo a un lado, bloqueándoles el paso. Que nadie se mueva hasta que negociemos los términos. ¿Negocios? Whitmore rió. Estás rodeado de 50 soldados. Cuervo. ¿Qué términos podrías? Los términos donde no te meto una bala en la cabeza. Tobías lo interrumpió, levantando su rifle. Los soldados inmediatamente le apuntaron con sus armas. Pero Whitmore levantó una mano. Su sonrisa no se alteró, pero algo peligroso brilló en sus ojos. «Sigues siendo el mismo terco», dijo Whitmore. «¿Sabes siquiera lo que presenció? ¿Qué información clasificada lleva? Sé suficiente. ¿Y tú?» La voz de Whitmore se volvió conversacional, como si hablara del clima. «¿Te habló del oro apache? ¿De la mina de plata que extraían esos prisioneros antes de que los reubicamos? ¿De que esa mina vale más que todo este territorio?
Tobías sintió que la hermana Magdalena se ponía rígida detrás de él, pero mantuvo su rifle apuntando. El pecho de Whitmore. Nos vio eliminar riesgos de seguridad. Whitmore continuó. Indios hostiles que descubrieron un recurso estratégico. Mis órdenes vinieron del propio Washington. Asesinar mujeres y niños no son órdenes, dijo Tobías. Es una locura. Una locura. La fachada de Whitmore finalmente se quebró, revelando la fría furia que se escondía debajo. Idiota santurrón. ¿Crees que este territorio era uno con oraciones y buenas intenciones? Cada acre se compró con sangre. Cada pepita de oro se pagó con plomo. Empezó a caminar de un lado a otro, alzando la voz con fervor religioso. He construido un imperio aquí, Cuervo. Minas, ganado, rutas comerciales, todo fluye por mis manos, todo al servicio del bien común de la expansión estadounidense. Y esta monja de corazón sangrante quiere destruirlo todo con su remilgo moral. La hermana Magdalena dio un paso al frente, su voz interrumpiendo su diatriba. Esos niños eran inocentes. Inocentes. Whitmore se giró hacia ella. Sus padres mataron a mis hombres. Sus hermanos asaltaron nuestros trenes de suministros. En la guerra, hermana, la inocencia es un lujo que no podemos permitirnos. Tobías lo vio entonces. La locura que siempre se había ocultado tras el frío cálculo de Whitmore. La guerra había roto algo en todos ellos. Pero en Whitmore, había roto la parte que recordaba que los humanos eran humanos. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Whitmore, volviéndose hacia Tobías. «Vine aquí esperando encontrar a una monja asustada escondida tras un soldado destrozado. En cambio, me encuentro con el mismo sargento insubordinado que me costó un ascenso en Antietam. Si fueras Tobías, ¿qué harías? ¿Entregar a la hermana Magdalena para salvarte sabiendo que la asesinarán para proteger los secretos de Whitmore o luchar contra 50 soldados para protegerla sabiendo que probablemente ambos morirán? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías porque la decisión de Tobías determinaría si la justicia o la corrupción triunfarían». El viento de la montaña arreció, susurrando entre los pinos mientras los dos hombres se miraban a través de años de odio y culpa. Detrás de Whitmore, sus soldados esperaban órdenes, apretando los gatillos. «Última oportunidad, Cuervo», dijo Whitmore en voz baja. «Hazte a un lado o añadiré tu nombre a la lista de bajas de este desafortunado incidente terrorista». Tobías pensó en la iglesia de Georgia, en los gritos que aún resonaban en sus pesadillas, en todas las veces que había obedecido órdenes. Sabía que se equivocaban. Su dedo encontró el gatillo de su rifle. «Con él», dijo en voz baja. «Vete al infierno». La sonrisa de Whitmore regresó, fría como el hielo de una montaña. El sargento Crowe, gritó a sus hombres, está acusado de traición al ejército de los Estados Unidos. «Ejecútenlo». Pero antes de que nadie pudiera disparar, la hermana Magdalena gritó palabras que congelaron a todos los soldados. «Tengo los documentos», gritó la hermana Magdalena, sacando una cartera de cuero de debajo de su manta. «Las verdaderas órdenes militares, las que prueban que el coronel Whitmore opera sin la autorización de Washington». Los soldados dudaron, con los rifles aún en alto, pero indecisos. El rostro de Whitmore palideció como la nieve fresca. «Está mintiendo», gruñó, pero su voz se quebró por el pánico. «Dispárenles a ambos». «Muéstrales los papeles, hermana», gritó un joven sargento desde el círculo. «Si dices la verdad, tenemos derecho a verlos». Tobías lo reconoció. Tommy Morrison apenas tenía 19 años cuando terminó la guerra, el tipo de soldado que aún creía en el honor y el deber. Whitmore siempre había odiado a hombres como Morrison. La hermana Magdalena levantó la cartera. «Estas son copias de las órdenes reales del Departamento de Guerra. Prohíben específicamente la acción militar contra los asentamientos pacíficos apaches. El coronel Whitmore ha estado realizando redadas ilegales para apoderarse de los derechos mineros». «Mentiras».
rugió Whitmore, desenfundando su arma. Soy tu oficial al mando. Obedecerás mis órdenes. Pero la duda se extendía entre las filas como un reguero de pólvora. Los soldados intercambiaron miradas, las armas temblando. No eran asesinos empedernidos. En su mayoría eran jóvenes que intentaban servir a su país con honor. Señor, dijo el sargento Morrison con cuidado. Quizás deberíamos examinar los documentos antes de que Whitmore le dispare. El joven soldado cayó de su caballo, con la sangre extendiéndose por su uniforme azul. Los demás soldados retrocedieron conmocionados, sus armas apuntando en todas direcciones mientras la confusión se apoderaba de ellos. «Alguien más quiere cuestionar mi autoridad», gritó Whitmore, mientras su pistola humeaba. Fue entonces cuando Tobías se movió. Derribó a la hermana Magdalena del porche justo cuando estallaban disparos a su alrededor. Las balas astillaron las paredes de la cabaña mientras algunos soldados les disparaban, mientras otros apuntaban con sus armas a Whitmore, gritando confundidos y furiosos. «La vendedora de raíces», gritó Tobías por encima del caos, arrastrándola hacia el fondo de la cabaña. Tras ellos, el sonido de la guerra civil estalló mientras soldados luchaban entre sí, la lealtad fracturada por la moral. Llegaron a la entrada oculta del sótano justo cuando la voz de Whitmore atravesó los disparos. «Quemen la cabaña. Quemen todo. No dejen testigos». Tobías empujó a la hermana Magdalena al escondite subterráneo que había construido durante sus meses más oscuros, cuando la paranoia lo consumía. El espacio era estrecho, pero estaba lleno de suministros para este tipo de asedio. Sobre ellos, las botas retumbaban. El suelo de la cabaña. El humo empezó a filtrarse por las tablas del suelo a medida que las llamas se apoderaban de él. «Los documentos», susurró ella, agarrando la cartera. «Si estos se queman, nadie creerá jamás lo que les pasó a esas familias apaches». A través del caos de arriba, oyeron a Whitmore reuniendo a sus hombres leales. «Encuentren sus cuerpos. Quiero pruebas de que están muertos». Pero lo que más aterrorizó a Tobías fue lo que oyó a continuación. El sonido de caballos acercándose rápidamente desde el este. A través de una grieta en la pared del sótano, vislumbró a más soldados cabalgando hacia el humo. «Refuerzos». Whitmore había pedido refuerzos. «Hermana», susurró con urgencia. «¿Cuántas copias de esos documentos existen?» «Estas son las únicas», dijo ella, con los ojos abiertos de horror. «Las robé de sus archivos privados. Si morimos aquí, la justicia muere con nosotros», terminó con gravedad. Sobre ellos, las tablas del suelo empezaron a agrietarse por el calor. El humo se hacía más denso, dificultando la respiración. Pronto, tendrían que elegir: arder vivos o enfrentarse a las armas que aguardaban fuera. Mientras las llamas rugían con más fuerza y Whitmore, mientras los refuerzos rodeaban la cabaña en llamas, Tobías se dio cuenta de algo que lo estremeció más que la perspectiva de la muerte. Escapar con vida era solo el principio de sus problemas. El calor se volvió insoportable mientras las llamas consumían la cabaña de Tobías. El humo se filtraba por cada grieta, haciendo que respirar fuera un esfuerzo. La hermana Magdalena apretó los preciados documentos contra su pecho, tosiendo violentamente. «Hay un túnel», susurró Tobías, apartando las tablas sueltas para revelar un estrecho pasaje. «Lo cavé durante los meses difíciles después de la guerra. Conduce al lecho del arroyo». Se arrastraron en la oscuridad. El sonido de la madera crepitante y los soldados gritando se desvanecía tras ellos. El túnel apenas les alcanzaba para los hombros, excavado en el suelo rocoso durante las noches en que Tobías no podía dormir. Cuando la guerra lo seguía en sus sueños. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos, emergieron tras un grupo de rocas cerca del agua. El arroyo les proporcionaba refugio, pero Tobías podía ver soldados apostados en cada cresta, con los ojos atentos a cualquier movimiento. Sobre ellos, su cabaña era ahora un infierno furioso. Whitmore se quedó observándolo arder,
con el rostro iluminado por las llamas como una visión infernal. Había situado a sus hombres leales en un perímetro estrecho mientras los soldados que habían cuestionado sus órdenes yacían atados cerca o peor. «No podemos quedarnos aquí», susurró Tobías. «Registrará cada roca cuando el fuego se apague». «¿A dónde podemos ir?», preguntó la hermana Magdalena. «Tiene hombres por todas partes». Tobías estudió el terreno montañoso que conocía mejor que sus propias cicatrices. Había un lugar que Whitmore no esperaría. El antiguo terreno sagrado apache en la cima de la cresta. Las mismas cuevas donde las tribus se habían escondido del ejército durante generaciones. La mayoría de los soldados eran demasiado supersticiosos para buscar allí. «¿Puedes escalar?», preguntó. Ella asintió, aunque el dolor le arrugó el rostro. La herida de bala en su hombro sangraba de nuevo por su desesperada huida. Empezaron a moverse entre las sombras, usando el lecho del arroyo como refugio. Tras ellos, la voz de Whitmore se extendía por el aire de la montaña. «Dispérsense. Revisen cada barranco, cada cueva. Están heridos y atrapados». La subida fue brutal. La hermana Magdalena se contuvo. Gritos de dolor cuando las rocas le desgarraron el hábito y le reabrieron las heridas. Tobías la cargó a medias por las secciones más empinadas, con sus propias cicatrices ardiendo por el esfuerzo. A mitad de la cresta, ocurrió el desastre. Una piedra suelta rodó por la pared del acantilado, resonando con fuerza contra las rocas de abajo. Allí, un soldado gritó. Movimiento en la cara norte. Estallaron disparos, las balas silbando contra la piedra a centímetros de sus cabezas. Tobías empujó a la hermana Magdalena detrás de una roca y devolvió el fuego. Sus disparos fueron precisos a pesar del ángulo incómodo. Debajo de ellos, los soldados se apresuraron a buscar mejores posiciones. «Rodeen la cresta», ordenó Whitmore. «Que nadie baje con vida». Llegaron a las cuevas sagradas justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las montañas de rojo sangre. El antiguo escondite era un laberinto de cámaras conectadas, decoradas con descoloridas pinturas apaches de caballos y guerreros. Aquí, familias desesperadas se habían escondido de los predecesores de Whitmore. La hermana Magdalena se desplomó contra la pared de la cueva, exhausta y pálida por la pérdida de sangre. Los documentos estaban a salvo, pero ella moría lentamente. «No llegaré muy lejos», susurró. «No hables así». «No, escúchame», le agarró el brazo con fuerzas cada vez más débiles. «Estos documentos lo prueban todo. Las redadas ilegales, las familias asesinadas, las concesiones mineras robadas. Prométeme que los llevarás a Fort Collins, al gobernador territorial». «Los llevaremos juntos». Sonrió con tristeza. «Sabes que no es cierto. Te estoy frenando y mis heridas son demasiado graves. Pero tú, aún puedes lograrlo». Afuera, oyeron botas sobre la piedra. Soldados iniciando su búsqueda en las cuevas inferiores. La voz de Whitmore resonó en las paredes de roca. «Cada cueva, cada grieta, quiero que las encuentren». Al caer la noche, la luz de las antorchas comenzó a parpadear en los túneles de abajo. La red se estaba cerrando y, con la hermana Magdalena debilitándose, sus opciones se estaban agotando. «¿Hay algo más?», susurró con urgencia. «Los documentos mencionan otros sitios. 3 campamentos apaches más que Whitmore planea atacar la próxima semana. Cientos de inocentes más». Tobías sintió el peso familiar de decisiones imposibles. Salvar a la mujer que confió en él o salvar los documentos que podrían evitar más masacres. Proteger a la monja inocente o proteger a las familias inocentes que aún están en la mira de Whitmore. A medida que la luz de la antorcha se hacía más intensa en los túneles y la respiración de la hermana Magdalena se hacía más dificultosa, Tobías comprendió que estaba a punto de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. La luz de la antorcha se acercaba mientras los hombres de Whitmore registraban sistemáticamente el sistema de cuevas. La respiración de la hermana Magdalena se había vuelto superficial.
Su rostro palidecía espectralmente bajo la tenue luz que se filtraba por la boca de la cueva. «Toma los documentos y vete», susurró, poniendo la cartera de cuero en sus manos. «Hay un pasadizo detrás de esa pintura. Conduce al otro lado de la montaña». Tobías miró la antigua obra de arte apache que ella señalaba. Luego volvió a mirar su rostro moribundo. «No te dejaré. Esos papeles son la única prueba de lo que les pasó a esas familias. Sin ellos, Whitmore gana. Muere más gente». Su agarre en su muñeca se apretó con fuerza desesperada. «Esto es más grande que nosotros dos ahora». El sonido de botas resonó más cerca. Voces rebotaron en los muros de piedra mientras los soldados se anunciaban sus posiciones. Tenían minutos, tal vez menos. «Hay otra manera», dijo Tobías de repente. «Yo creo una distracción. Los distraigo. Tú toma los papeles y escapa por el pasadizo». La hermana Magdalena negó con la cabeza débilmente. «Apenas puedo mantenerme en pie. Nunca bajaría la montaña sola. ¿Luchamos juntos con qué? ¿Tu rifle contra 50 soldados?» Tosió, con manchas de sangre en los labios. «Escúchame. Me muero de todos modos». La bala rozó algo vital. «Pero esas familias que Whitmore planea masacrar aún tienen una oportunidad». La luz de una antorcha titiló en la entrada de la cueva. La voz de un soldado gritó: «Revisen la cámara sagrada». Tobías tomó una decisión. Besó suavemente la frente de la hermana Magdalena y se dirigió al pasaje que ella le había indicado. Pero antes de que pudiera irse, ella volvió a hablar. «Espera, hay algo más en la cartera. Una carta de mi hermano. Es alguacil federal en Denver. Muéstrale los documentos. Él sabrá qué hacer». Mientras Tobías desaparecía en el estrecho pasaje, la hermana Magdalena reunió las fuerzas que le quedaban. Recogió su rifle y se colocó cerca de la entrada de la cueva, lista para ganarle un tiempo precioso. El primer soldado entró en la cámara justo cuando Tobías emergía al otro lado de la montaña. Tras él, se oyeron disparos. El último acto de valentía de la hermana Magdalena resonó por los pasillos de piedra. La voz enfurecida de Whitmore resonó por las cuevas. «¿Dónde está Cuervo? ¿Dónde están los documentos?» Tobías corrió en la oscuridad, con la cartera de cuero apretada contra el pecho. Cada paso lo alejaba más de la mujer que murió para salvar a otros, pero lo acercaba a la justicia por la que ella había dado su vida. Tras él, la montaña quedó en silencio, salvo por el viento entre los pinos. La hermana Magdalena se había ido, pero su sacrificio le había dado algo valioso: tiempo y un propósito. Al acercarse el amanecer, Tobías llegó a su escondite de provisiones, enterrado cerca de la cabaña de un viejo trampero. Tenía comida, un caballo fresco y, lo más importante, un camino despejado a Denver que evitaba la de Whitmore. Rutas de patrulla. Pero mientras ensillaba el caballo y se preparaba para la desesperada cabalgata hacia la civilización, oyó algo que le heló la sangre. El estruendo de los caballos de caballería acercándose, cabalgando con fuerza en la oscuridad previa al amanecer. Whitmore había anticipado su ruta de escape. La persecución estaba lejos de terminar. Tobías espoleó a su caballo a un galope desesperado mientras 20 jinetes rugían tras él a través del paso de montaña. Whitmore lideró la persecución, con el rostro desencajado por una furia asesina, sabiendo que todo lo que había construido dependía de detener a un hombre con una mochila de cuero. La carrera hacia Denver se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón a través del territorio de Colorado. Tobías usó todos los trucos que había aprendido como explorador de caballería, retrocediendo a través de arroyos, dividiendo su rastro, cabalgando de noche cuando la mayoría de los hombres daban descanso a sus caballos. Pero Whitmore era implacable. Dividió sus fuerzas, enviando jinetes a bloquear todas las rutas a Denver mientras perseguía con sus hombres más rápidos. Al tercer día, el caballo de Tobías tropezaba de agotamiento, salpicado de espuma. Boca. Al ponerse el sol en lo que podría ser su último día con vida, Tobías llegó a Copper Creek,
a solo 48 kilómetros de Denver. Pero su corazón se encogió al coronar la cresta. Los soldados de Whitmore se le habían adelantado, formando un bloqueo en el único puente en kilómetros. Estaba atrapado entre la caballería que lo perseguía y el bloqueo que tenía delante. La cartera de cuero pesaba más que plomo en sus manos. Tan cerca de la justicia, pero imposiblemente lejos. Entonces recordó las palabras de la hermana Magdalena sobre su hermano. El alguacil federal Tobías sacó la carta que ella había mencionado y la leyó al amanecer. El alguacil Patrick O'Givan no era solo su hermano. Dirigía una investigación federal sobre corrupción militar en el territorio de Colorado. Y lo que es más importante, estaba acampado con una patrulla federal a solo 8 kilómetros al este, investigando informes de actividades ilegales del ejército. Tobías hizo una última apuesta desesperada. Cabalgó directamente hacia el bloqueo de Whitmore como si se rindiera. Cuando estuvo a tiro de rifle, se puso de pie sobre sus estribos y gritó a todo pulmón. Alguacil federal Sullivan, su hermana murió protegiendo estos documentos. El coronel Whitmore la asesinó. Su voz resonó por todo el valle, mucho más allá de los soldados del puente. Entonces espoleó a su caballo hacia el arroyo, zambulléndose en el torrente mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. La corriente lo arrastró río abajo. La mochila se alzaba sobre el agua. Tras él, oyó a Whitmore gritar órdenes. «¡Mátenlo! ¡Mátenlo ya!». Pero era demasiado tarde. A lo lejos, sonó una corneta. No la caballería del ejército, sino los alguaciles federales respondiendo al mensaje gritado. El alguacil O'Sullivan había oído el nombre de su hermana y cabalgaba a toda velocidad hacia el lugar del tiroteo. El enfrentamiento en Copper Creek fue rápido y decisivo. Cuando el alguacil Sullivan vio a los hombres de Whitmore disparando contra un hombre desarmado en el agua, cuando leyó los documentos que probaban asesinato sistemático y corrupción, el destino del coronel quedó sellado. Whitmore intentó luchar, apuntando con su arma al alguacil federal. Fue el último error que cometió. La bala de O'Sullivan le dio de lleno en el pecho, tirándolo del caballo al arroyo donde una vez fluyó la sangre de su víctima. 3 semanas después, Tobías se sentó en el juzgado de Denver mientras el gobernador territorial leía el testimonio de la hermana Magdalena ante una sala abarrotada. Los documentos no solo evitaron las masacres planeadas, sino que desencadenaron una investigación federal que expuso toda una red de corrupción militar a lo largo de la frontera. Los oficiales restantes de Whitmore fueron sometidos a un tribunal militar. Las tierras apaches robadas fueron devueltas. Los 3 campamentos mencionados en los documentos quedaron bajo protección federal. Sus familias finalmente estaban a salvo. Con el otoño dando paso al invierno, Tobías regresó a las montañas. Pero esta vez no para esconderse. Usó el dinero de la recompensa del gobierno federal para fundar una escuela cerca del lugar donde se incendió su cabaña. Una escuela para niños apaches y colonos, tal como la hermana Magdalena había soñado. En las tardes tranquilas, se sentaba junto a la lápida que había construido para ella en el prado donde se conocieron. La inscripción era sencilla: Hermana Magdalena O'Sullivan. Murió para que otros pudieran vivir. A veces, cuando el viento soplaba entre los pinos, casi podía oír su voz recordándole que la redención no consistía en olvidar el pasado, sino en elegir mejorar en el futuro. La guerra le había arrebatado la inocencia, pero salvarla le había devuelto el alma. Las montañas volvieron a estar en paz, pero esta vez era la paz de la justicia, no el silencio nacido de la culpa. Ahora, haz clic en el video para escuchar una historia aún mejor. 1. Con un coraje tan poderoso y una justicia tan dulce, que no lo olvidarás pronto. Haz clic en el video ahora.